Está disponible un arnés de puenteo para revisar el arnés del freno del motor. Este arnés de puenteo se instala entre el conector pasante y el conector en el arnés del motor. Incluye una caja con interruptores y puntas de prueba para usarse en las diversas revisiones. El arnés de puenteo del freno del motor puede usarse con la cubierta de balancines desmontada y el motor funcionando. El protector del freno del motor se usa para controlar la salpicadura de aceite del engrane impulsor del IFSM en el árbol de levas de inyectores. El arnés de puenteo del sensor se conecta entre los sensores de combinación de presión y temperatura instalados en el motor y el conector del arnés del motor. Este arnés de puenteo proporciona la capacidad de monitorear el circuito eléctrico para estos sensores. Cada uno de los cables de prueba está rotulado para corresponder con el pin al que se conecta. Consulta el diagrama de cableado para información acerca de qué pin está conectado a qué circuito. Algunos de los sensores de presión y temperatura tienen guías de posicionamiento. Los cables múltiples del arnés permiten que cualquiera de los sensores se conecte a la herramienta. El cable de calibración benchtop proporciona la capacidad de calibrar un SM antes de la instalación en un motor. El kit de reparación de cableado proporciona partes de reparación para conexiones de cableado del motor Signature que no se encuentran en el kit de reparación estándar del cableado eléctrico. Cada vez que revise una conexión eléctrica, debe usarse el cable de prueba apropiado para evitar dañar el componente eléctrico. Cuando se diagnostican componentes eléctricos, normalmente se siguen tipos similares de procedimientos. Aunque cada uno de estos pasos no siempre puede efectuarse en cada circuito, cuando puede revisarse, estos procedimientos verifican si el circuito está funcionando apropiadamente. Revise por el voltaje de alimentación deseado al componente. Revise por un corto a tierra. Revise por un corto de pin a pin en el conector. Revise por un circuito abierto y, cuando sea posible, realice una revisión de la función del componente. Una revisión de la función podría consistir en verificar el desempeño del componente en circunstancias específicas. Por ejemplo, revisar una resistencia del sensor de temperatura en una temperatura dada y comparándola con las especificaciones del fabricante. Para los sistemas eléctricos que se utilizan en motores Cummins, un corto se define típicamente como cualquier conexión con una resistencia de menos de 100 k-ohms. Para la mayoría de los circuitos en el sistema de control electrónico Signature, la definición de un buen circuito cerrado es menos de 10 ohms. El diagrama de cableado del Signature proporciona información para ayudarle a usted a entender y a diagnosticar el sistema eléctrico. Este diagrama muestra el sistema eléctrico total y le ayudará a identificar circuitos y pines específicos. Veamos un árbol de fallas de síntomas para ver cómo se usa para diagnosticar el motor. Para este ejemplo, veremos el árbol que se usa cuando el freno del motor no opera. Luego, verifique que el interruptor on-off del freno del motor esté en la posición de on. Luego, instalaremos el arnés de puenteo del freno del motor para revisar el circuito eléctrico del freno del motor. El diagrama de cableado que aquí se muestra ilustra el circuito eléctrico en el arnés de interconexión. Note las conexiones comunes de tierra en los cables de alimentación del solenoide. Desconecte el arnés del freno del conector pasante. Conecte el arnés del puenteo al conector pasante. Con el arnés de puenteo conectado solo al conector pasante se puede hacer dos revisiones eléctricas, una prueba de clic para activar al solenoide y una revisión de continuidad a través del circuito desde el conector pasante a los solenoides. Los botones en el arnés proporcionan una señal para activar cada uno de los solenoides desde una fuente de 12 voltios separada del SM. Esto ayuda a aislar la causa de un problema de activación del solenoide. Cada vez que se aplica voltaje externo a través de este arnés para probar los solenoides, el lado del SM del arnés debe permanecer desconectado para evitar aplicar voltaje potencialmente perjudicial al SM.
Para nuestro ejemplo, ningún clic audible puede escucharse del solenoide número 3 cuando se envía una señal desde la herramienta de servicio. Esto indica que hay un problema con el arnés o con el solenoide número 3. Cuando use este arnés para revisiones de continuidad, no conecte el arnés de puenteo al ECM. El conectar ambos lados del arnés de puenteo resulta en una lectura no válida a través del circuito entero del freno, incluyendo los circuitos del ECM. Revise la resistencia entre los pines en el conector pasante para el circuito del solenoide que falló la prueba de clic. Finalmente, revise la resistencia entre el solenoide. En este ejemplo vemos que esta lectura no está dentro de especificación y el solenoide debe reemplazarse. El arnés de puenteo también puede usarse en un motor funcionando. Con un extremo del arnés de puenteo aún conectado al conector pasante, conecte el otro extremo del arnés de puenteo al arnés del freno del motor. El voltaje de alimentación del actuador del ECM puede observarse conectando un multímetro digital a la caja de interconexión. El primer paso para diagnosticar esta falla es desconectar la conexión del arnés del motor en el ECM e inspeccionar la conexión y el ECM por pines dañados o rotos. Inspeccione el sensor de posición del árbol de levas y el arnés por pines dañados. Con el arnés del motor desconectado del ECM y del sensor de posición del árbol de levas, revise por un circuito abierto en el arnés del motor. Mide la resistencia de cada uno de los tres circuitos, revisando entre los pines en el conector del sensor y el pin correspondiente en el conector del ECM. Revise del pin A al pin 11, pin B a pin 21 y pin C a pin 50. La resistencia de cada uno de estos circuitos debe ser menos de 10 ohms. Revise por un corto a tierra de los pines 11 y 50 en el conector del ECM. Revise por un corto de pin a pin entre el pin 11 y todos los otros pines en el conector. Revise por un corto entre el pin 50 y todos los otros pines en el conector. Con el arnés del motor conectado al ECM, conecte el arnés de puenteo del sensor al sensor de posición del árbol de levas y al arnés del motor. Conecte un multímetro a los pines amarillo y negro del cable de interconexión. Con el interruptor de llave en la posición de ON, gire el motor y revise la señal de voltaje del sensor de posición del árbol de levas. La señal debe variar entre valores específicos cada 360 grados de rotación del cigüeñal. Si el sensor no está enviando la señal de voltaje correcta, desconecte el arnés de puenteo del arnés y revise el voltaje de alimentación al sensor en los pines A y B. El voltaje en estos pines debe estar entre 4.75 y 5.25 voltios. Si el voltaje está en el rango correcto, el sensor de posición del árbol de levas no está funcionando apropiadamente y debe reemplazarse. Uno de los últimos pasos en cualquier árbol de diagnóstico guiado por código de falla es asegurar que la falla ahora está inactiva. Con alguno de los códigos de falla, esto se realiza arrancando el motor y permitiendo que opere por un minuto. El primer paso para diagnosticar esta falla es revisar por una restricción en la línea de retorno de combustible. Consulte la literatura de servicio de la sección de combustible de este programa para información adicional sobre cómo revisar la restricción de retorno de combustible. Verifique la precisión del sensor de presión de combustible conectando un indicador a una de las conexiones de presión de combustible en el IFSM y revise la lectura contra la lectura en Insight. Si estas revisiones no indican un problema, reemplace el regulador de presión de combustible de 250 PSI. Uno de los últimos pasos en cualquier árbol de diagnóstico guiado por código de falla es asegurar que la falla está ahora inactiva. Con algunos de los códigos de falla, esto se realiza arrancando el motor y permitiendo que opere por un minuto.